Listo. Entonces, buenas tardes para todas, para todos. Estamos iniciando de nuevo en este espacio que hemos llamado nuestro oficio, la sociología. Es un día importante porque para nosotras y nosotros quienes estamos en la Asociación Colombiana de Sociología, tener ya 1000 personas que nos están acompañando a través de estos medios es importante, más allá de la representación misma de lo que implica un seguidor o una seguidora, sino también lo que implica que la asociación está creciendo muchísimo, y eso nos tiene supremamente felices, porque han llegado muchas personas nuevas, han llegado muchos estudiantes y muchas personas que están haciendo sociología en los territorios, que es lo que queremos. Creo que estamos logrando convocar ese espacio. Así que hoy tenemos un nuevo invitado, una persona muy especial para varias de nosotras quienes estamos en la asociación. Bueno, pero para hacer todas estas cosas tenemos que invitar a las personas al en vivo, ¿verdad? Lo primero que queríamos hacer era agradecerles. Sigan difundiendo lo que hace la asociación, y especialmente quienes están afiliados, por favor que hagan propuestas y tomen este espacio, ¿sí? Queremos poder hacer muchas más de estos ejercicios, queremos que vengan de ustedes, estamos intentando hacer que algunos de estos espacios lo tomen los estudiantes. César, te quedó mal, te invité pero lo rechazaste, dale otra vez. Bueno, buenas tardes y también gracias a todas las personas que están acompañando a la asociación y que son parte de nuestros grupos de amigos, de amigas, personas cercanas. Realmente ha sido muy chévere ver que también le dan tanta importancia a esto, que es pues, una apuesta política para varias de nosotras. Nosotros, gracias, de verdad, muchísimas gracias por creer en que la asociación puede tener un carácter más cercano, que la asociación puede estar en los territorios, y especialmente que tenemos mucho que decir sobre esta sociología de la cotidianidad, que es algo que nos acaba de decir una de nuestras más recientes afiliadas. Entonces, estamos dando la bienvenida, Cestillar, bienvenido, y lo primero que quisiera que hicieras es que tú mismo te presentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. El oficio del sociólogo, ¿no? Eh, Antes que nada, quiero decir que soy un comunicador popular. Desde que tomé conciencia de clase. Espérame un segundo. Tienes que bajarle todo el volumen a tu compu, Ya, porque está haciendo listo ya, dale, perdón. hola, perfecto. Ahora, ¿sí? Dale. Bueno, no, estaba diciendo que desde mi perspectiva o en mi experiencia, el oficio del sociólogo ha sido pues como encarnar un comunicador popular. Desde muy joven fui como consciente de mi potencial cultural, digamos, o del aporte que podía hacer en mi comunidad, digamos, a partir de la palabra, del diálogo, y de una escucha activa como que conecta, ¿no? El canal comunitario, lo primero que hicimos fue un programa de entrevistas y poníamos a la gente adulto mayor del barrio a contar historias. Entonces, incluso de esa manera, pues, parafraseando a la socióloga Dorothy Smith, pues mi sociología empieza con las historias de la gente, ¿no? En el barrio, como una lógica. Y pues obviamente es un tema que tiene que ver con las aulas, pero no se ha quedado solamente en el tema del escritorio o de los manuales, ¿no? Para mí es una práctica, la práctica sociológica, digamos
tuve la oportunidad, digamos, de ser profesor. Creo que allí llevé a cabo una práctica sociológica particular y en mi interacción con las comunidades y lo que he hecho en los últimos 5 años desde la entraña del Estado, pues es de alguna forma lo que yo quisiera también denominar una sociología de soluciones, para un amigo que habla del periodismo de soluciones, es decir, estoy inventando, pero que ahí habría como un ejercicio. Ahí me ubico yo. Obviamente he tenido pues mucho que ver con las tecnologías de la comunicación, con el uso de la cámara, también con la escritura. Es decir, que he transitado la escritura científica y un poco la escritura periodística, y en el medio de ello pues ha estado la escritura etnográfica, que no solo responde a una metodología antropológica, sino que también es un género literario, es decir, es también como una plataforma comunicativa, ya no solo como a un público científico, sino también como en el reto de narrar una historia para otras personas, ¿no? Entonces ahí es donde me muevo, y digamos que en esos tres escenarios, como la academia, el ejercicio de activismo de alguna manera y los talleres, y el último trabajo en el que vengo, y es como las intervenciones desde el Estado. Bueno, Cecita, ¿por qué estudiaste sociología? Mm, La verdad. la verdad, yo la verdad quise ser periodista, pero afortunadamente la vida me llevó al tema de la sociología. Digamos que es un asunto de azar, porque no sé si aún ocurre, en la universidad pública uno se presenta al examen con dos opciones. Entonces mi segunda opción era sociología. Y de hecho, como pensando estratégicamente de que si no pasaba periodismo, eventualmente la sociología me podría acercar lo suficiente como para luego cambiarme de programa o algo, ¿no? Y finalmente entonces entré por segunda opción, es decir, el puntaje solo me dio para competir por la segunda opción, y pues ahí me quedé. Me costó un poco los primeros años, interrumpí por irme a trabajar también como haciendo televisión, y pues regresé porque pensaba que la sociología como tal me daba un respaldo muy interesante frente al ejercicio comunicativo, ¿no? De hecho, había entendido en los primeros años como una relación muy intrínseca, teóricamente hablando, a propósito de la sociología de la comunicación, entre la sociología y los estudios de comunicación. Más tarde, en el doctorado, me doy cuenta también un poco de ese relacionamiento, es decir, son muchos los sociólogos que contribuyen precisamente al pensamiento y a la teoría de la comunicación como una disciplina, ¿no? Desde los más famosos, pues como el mismo Guille o Luhmann, hasta personas muy cercanas a nosotros, en el caso de teóricos latinoamericanos. ¿Tú qué le cambiarías a no, digamos, no lo que tú viviste, sino lo que la universidad te dio? A mí me parece chévere porque hoy hemos tenido personas ya de varias universidades y quienes nos acompañan como estudiantes. No hemos tenido a nadie de la Universidad de Antioquia, que también me parece chévere, pero cuéntame, ¿tú le harías alguna eh, modificación o pensarías que hay algo que falta en la formación en sociología que tú recibiste en su momento? Eh, no, en realidad yo siento que el pregrado me dio lo que necesitaba, ¿no? Digámoslo así. Pues uno quisiera más cosas, pero eso es lo que obtendría o a lo que se acercaría a través de la especialización, ¿no? O de otras formas de aprendizaje, incluso el trabajo con las comunidades. De hecho, recién graduado conocí a un agrónomo, y yo sentía que estábamos como en el mismo nivel como de conocimiento de lo básico. Entonces yo también entendía que la especialización era necesaria, y no solo de una perspectiva docente, porque no ha sido como mi único objetivo la docencia, pero de todas formas sí pienso que la universidad como tal me dio lo que necesitaba en ese momento. Y yo creo que han sido fundamentalmente, además de teoría, un método de aprendizaje continuo, es decir,
Esto ha cambiado muchísimo desde cuando yo me gradué en el 2001 y pues yo trato de estar a la vanguardia y esto responde también como al espíritu formativo en términos de la investigación, de la lectura, de la reflexión y pues también de la conversación con pares y con otra gente de cosas que pueden ser significativas para esto que decía el profesor Jair, que se lleva en el cuerpo, ¿cierto? Pues cuando yo estaba haciendo la maestría contigo, Constanza, recuerdo que teníamos un profesor en los Andes que decía que nos iba a volver antropólogos. Y yo siempre tuve resistencia a eso porque obviamente nuestra maestría era muy rápida y creo que lo que nos había dado el pregrado era precisamente como una inscripción muy profunda, como un tatuaje. Ya lo demás era colorear, como verlo, como con otros matices, pero éramos sociólogos y lo seguimos siendo. Y mi doctorado también me lo confirmó, porque precisamente mmm, eh, pensar precisamente como que las ciencias sociales siguen siendo un contenido definitivo para las prácticas de comunicación y yo no las aíslo porque pienso que de todas formas o estoy de acuerdo con el planteamiento de Berger y Luhmann en términos de que la realidad social la construimos a partir de la interacción y la interacción es una forma de comunicación. Ya que está Yair acá, yo recuerdo mucho de esos aprendizajes que uno sigue obteniendo en la práctica. Estábamos haciendo una investigación con comunicadores indígenas en la zona del Cauca, en el Huila, con la gente del Creek. Y yo siempre recuerdo mucho en una transcripción de las entrevistas, una conversación con un comunicador indígena que Yair le preguntaba que cómo había aprendido la comunicación. Y él le dijo, no, pues en la casa, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, nosotros con los de la cuadra, ya después cuando empezamos a integrar la organización. Es decir, él había sido periodista o comunicador desde siempre, y esa era una reflexión como muy interesante, ¿no? A pesar de que ellos estaban en una escuela también formándose, que eran donde conocían a Yair. Entonces, ese es un elemento como clave en términos de lo que significa esta formación. Esto no se agota en un pregrado, es más también en términos de Pierre Bourdieu como el hábitus o la manera o el estilo en el que uno también va conectándose. Pero de pronto yo a veces sí creo, con lo que tú estabas diciendo ahorita, de que podría faltar el pregrado, y es tal vez pensarnos más radicalmente lo sociólogo frente a nuestra experiencia de vida. Ahora en el interno estamos hablando con una compañera sobre la sociología de la vida cotidiana, más allá de pensar en Heller y otros teóricos, estaba contando la historia de un libro que a mí me gustó mucho leer, que se llama La historia del hombre que no quería ser padre, de Alfonso Buitrago Londoño, un periodista que escribe en Universo Centro. Y es la historia de su papá, Alonso Buitrago, sociólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, la única promoción que hubo allá. Porque precisamente este Alonso es uno de estos reaccionarios que genera pues un conflicto allá y cierran ese programa. Para los que no sepan, la Bolivariana pues es una universidad confesional católica. Cierran ese programa, Alonso se gradúa de ahí, pero Alonso no es el sociólogo que da clases, escribe libros o artículos, sino que es un señor común y corriente que maneja un carro y es mecánico, y las reflexiones, y esto es muy burdiano también en términos de la reflexividad, de pensar lo pensado, Alonso escribe en su agenda. Su hijo, cuando se está graduando de periodismo en la Universidad de Antioquia, pues, escribe su tesis que se vuelve un libro, y en la primera parte pues es muy testimonial, hablando, entrevistando a quien le ha enseñado a no decirle padre, sino decirle siempre Alonso. Y en la segunda parte, pues Alonso se muere y solo le queda a su hijo leer las agendas, y ahí es donde está su ejercicio sociológico materializado, en la escritura, pero no una escritura científica y ni siquiera una escritura literaria o poética pensada para terceros, sino como es el ejercicio propio. Creo que eso podría ser interesante pensarlo en los pregrados, ¿no? Cómo la formación profesional también es esculpir nuestro espíritu, nuestra subjetividad, no solamente en función del espacio público, de salir a ser un funcionario, un docente o un investigador, sino cómo
esta profesión también tiene que ver con mi ser persona, mi ser persona, mi ser humano, mi ser ético, mi ser moral, ¿cierto? Creo que eso habría que hacerlo mucho más explícito. No sé si es las vocacionales, pero Alonso como sociólogo es un buen ejemplo para eso. Ujú. Pues no, más bonito porque eso es algo que hemos hablado, todas las personas que nos han acompañado, incluida yo, hemos estado de acuerdo en eso, ¿no? Precisamente en lo que impacta, en lo que significa, pero sobre todo en lo que transforma también nuestra propia vida. Has dicho varias cosas y voy a intentar pasar. Hay cosas de tu experiencia que yo quisiera que no se fueran, pero yo quiero, desde que te invité, quiero resaltar una y que además me parece súper linda para las personas que nos acompañan y que son estudiantes, y es la capacidad que tienes para siempre estar citando alguna referencia, o sea, ubicas elementos en mucho de lo que has hecho y yo lo recuerdo en la poesía también, en la literatura, en películas que habías visto y a mí eso me parece muy bonito porque yo creo que hay una posibilidad de demostrarles que la teoría está ahí, que la teoría rigurosa, pero también como todas estas otras formas de conocimiento y digamos de escritura o de diferentes formas en texto, pensando también en lo audiovisual y demás, que le apuntan a esa rigurosidad y uno tiene cómo conectarlas, ¿no? A veces pareciera que son espacios distintos y que no tienen nada que ver con la sociología. Entonces, bueno, te voy a mandar dos preguntas, pero lógicamente hacemos la primera y la otra es para que no se me olvide. ¿Tu formación en sociología tiene algo que ver con tu hábito lector y con esa tendencia que tienes a ser tan autodidacta? O sea, como a aprender tantas cosas por ti mismo, buscar libros, buscar siempre eso que te, como que va completando, ¿no? Yo, ahorita dijiste una cosa también re importante, yo estoy muy de acuerdo en eso, yo, claro, hice la maestría en antropología, la hicimos juntos y yo nunca ni me consideré ni me consideraré antropóloga, ¿no? Precisamente, pues lo que hicimos fue completar, ahorita vamos a hablar un poco de la etnografía, eh, pero lo que sí creo es que esa experiencia la aprovechaste un montón de varias formas. Y a eso, entonces ya la segunda pregunta va a ir hacia tu posibilidad de escritura y hacia tu libro. Entonces, hablemos primero de eso, como tuvo algo que ver o qué de eso que tú has hecho en la vida ha fortalecido esa, eh, como ese no solo es un hábito, es un tema muy juicioso frente a la lectura que tú tienes y también pues la autodidacta, porque yo creo que contigo se evidenció el tema del acercamiento al inglés, por ejemplo, ¿no? De una manera que también hiciste muchas cosas, sino todas solo, yo recuerdo eso también. Hacías eso en la maestría junto a nuestro amigo Nicolás Espinosa, a quien también quiero mencionar en un rato precisamente por el ejercicio de escritura en el pregrado. Entonces vamos a este primero y ya paso a estos otros dos que abrí. Entonces, ¿crees que hay alguna relación allí? Sí, dame un segundo, cierro esta puerta. Bueno, gracias. No, la primera pregunta es un hábito familiar. Yo leo porque en mi casa había libros, digo la casa de mis padres, y porque yo veía a mi mamá leer. Sí, recuerdo libros de la casa y ella era una coleccionista también de música y básicamente en la casa se compraban libros porque hacíamos parte del círculo de lectores, que se compraba y se adquirían libros y había promoción de lectura, ¿no? Sí. Entonces, ya cuando llego a la universidad, yo ya tengo más como ese interés de leer, ¿cierto? Eso es como básico. La universidad me da un ejercicio, una práctica o una herramienta básica y yo creo que sigue siendo muy válida y luego la perfeccioné con la ayuda de un profesor de física y es el fichaje, hacer fichas, escribir sobre lo que uno lee, Mm. ¿cierto? Que uno lo hace de pronto a veces es muy aburridor, pero por ejemplo ese fue uno de mis ejercicios pues más significativos tanto en mi tesis de pregrado como en maestría.
y en doctorado, es decir, las lecturas, pero organizar bien las lecturas, tener muy claro las referencias, porque de todas maneras ese es el hábito de la academia. Ya uno intenta, digamos, decolonizar esos aprendizajes citando mujeres, citando autores latinoamericanos, pero yo, por ejemplo, volviendo a esa pregunta de qué cambiarle, yo solo tenía un curso de sociología latinoamericana, digámoslo así, que el 80% era sociología europea y apenas un 20% de gente de América Latina, cero de Egipto, del norte de África, o el centro de África, o asiáticos o japoneses. Ese es un punto como determinante. Entonces, mmm, en el medio, digamos, de la lecturabilidad y de la escritura, pues está el fichaje, sin duda alguna. Eh, yo sigo escribiendo, de todas maneras me identifico mucho con Alonso porque también escribí en muchas agendas. Tengo un trabajo pendiente de hacer arqueología sociológica en mis agendas, a ver para recuperar ahí. Pero de todas maneras también la escritura es como clave y la etnografía me dio elementos también importantes para validar mis intentos de poesía, ¿no? Eh, digamos así, como validar desde la perspectiva de las viñetas etnográficas, unos primeros ejercicios de escritura que pues siempre he hecho para mí, no como para comunicar, nunca he publicado poesía, eh, pero de todas formas la etnografía como validó eso como desde la perspectiva de la literatura, porque me ha gustado leer mucho más literatura que documentos científicos. En la formación doctoral la cosa se agudizó más porque nosotros teníamos el reto de leer 10 papers por semana, ¿no? Yo intento mantenerla ya después de la formación, leer al menos uno por semana. Eh, y claro, el tema del cine, pues es un aprendizaje ya como de la universidad, los cineclubes, Pasolini en Medellín. Yo todos los días me veo una película, no importa si es un archivo, un clásico, alguna lata, pero eso también es como muy importante. Me ha robado mucho tiempo las series, pero trato de ver como también el asunto cinematográfico allí, de la formación. Me gusta conversar sobre eso. Se habla más fácil de las películas que de los libros, o sea, no todo el mundo lee. Pero bueno, hay gente todavía más aguda que yo. Saludar a José Leonardo Cataño, mi amiga Milita, eh, gente más aguda que yo en términos de recordar autores. No soy como tan bueno en ir a la página o el año, pero sí tengo marcadas algunas ideas generales que me permiten como guiar como la línea de la reflexión teórica. Eso es como básico. Bueno, entonces ahí, digamos, yo creo que una cosa que nos unió un poco cuando hicimos la maestría en antropología fue también esta intención de escribir, ¿no? Y de pensar la escritura también como desde otros espacios. Yo, por ejemplo, no recibí ninguna clase ni siquiera alguna orientación en el pregrado orientada a eso. Yo creo que espero que eso ya haya ido cambiando, pero para esa época la referencia a la persona socióloga escribiendo era una cosa demasiado cuadriculada, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, en la Nacional. Y eso que acabas de decir, por ejemplo, autoras mujeres, latinoamericanistas, demás, yo creo que eso todavía pasa. Se encuentra uno por ahí en espacios en donde hay profes ya en universidades que no conocen autores o autoras latinoamericanos, ¿no? Entonces te quiero preguntar antes del tema de etnografía, ¿tú crees eh, o cuál sería el truco quizá en el pregrado, pues truco en el mejor sentido de la palabra, para lograr una escritura muy juiciosa, por ejemplo, de esos documentos de monografía o esos documentos con los que uno sale, ¿no? A mí siempre, a pesar de todo, lo que pues uno sabe ya de él, me quedó esa duda frente a lo que hizo Nicolás, por ejemplo, con su trabajo para quienes lo quieran ver, eso fue un trabajo que recibió un premio en la Universidad Nacional del pregrado en sociología, pero yo siempre tenía la duda de, claro, eso también es mucho del talento individual, ¿no?
pero yo creo que en la formación también uno se puede apoyar en otras cosillas. ¿Tú como que le dirías a la gente, chicos, chicas que nos escuchan, como en qué apoyarnos en el pregrado, antes de pasar a lo que hicimos en la maestría? Bueno, yo tuve un gran apoyo tecnológico para desarrollar la escritura y es que desde muy temprano conocí el Dragon Natural Speaking, que era un programa donde uno se colocaba unos audífonos, un- un- una diadema con micrófono y pues podía escribir como hablaba. Eso es un poco lo que pasa en Fumando Mañas, por ejemplo. Para mí eso ha sido una facilidad impresionante y todavía lo hago. Es decir, yo dicto en este caso a la computadora o el celular y luego voy y trabajo con eso. Un poco como dice Palmieri que murió en estos días, un poco como ensayar, eh, tener algo ahí y pulirlo. Para mí nunca he tenido el problema de la página en blanco, incluso porque precisamente las fichas bibliográficas le dan a uno herramientas para eso, que si Mm. ya tiene una cita al pie de la página, pero también tiene unas palabras claves, eh, y ahí está el ejercicio de abstraer también un poco, pero si uno también tiene el espacio para desarrollar su observación, su punto de vista, es decir, sobre un punto en particular, si hay algo para decir, hay a quien citar, hay una referencia que dar y hay un planteamiento que uno puede aventurar sin desconocer que estaría influido o influenciado por alguna perspectiva teórica. Entonces, desde la ficha bibliográfica, nosotros como profesionales de estos campos de las ciencias sociales, creo que no tendremos ese problema de la página en blanco. Claro que ese es un problema quizás para la literatura o periodismo literario, también podría hacerlo para las... Recuerden que ya les he dicho que más que un método de investigación también es un subgénero literario. Entonces, yo creo que es tan bien como eso. Ahora, en el pregrado, debo confesar, pues como lo decía ahorita, pues yo entré por la segunda opción. Eh, yo sí tenía interés en los primeros años de pasarme a periodismo. Digamos que el mecanismo interno de la universidad, tú que preguntabas ahorita de cómo era la universidad, digamos, había una movilidad interna muy interesante, pero había que cumplir los requisitos. Dentro de esos, tomar clases de ese curso o ese programa donde uno aspiraba a irse. Entonces yo creo que tuve esta ventaja y es que yo sí tomé cursos de composición española, de español, de redacción, es decir, yo mismo por esos intereses, lo que tú decías de lo autodidacta, desde ahí yo estaba buscando otros escenarios de formación y que la universidad pública me los estaba brindando. Y ahorita mencioné los cineclubes, digamos, fundamental en mi formación profesional, todos los espacios para ver películas, porque allí había algo que no había en otro lugar, y era hablar de las películas, ver películas y quedarnos hablando de una película, que es una práctica que aún hoy conservo con algunos amigos en el podcast de la Caja Sonora. Hablar de películas, incluso con mis amigos cuando almorzamos o nos encontramos, ve, me vi esta película, me gustó esto, ¿cierto? Creo que eso es fundamental, ver películas, pues obviamente con estos lentes de sociólogo a veces también intento pues no estar teorizándolo todo el tiempo, pero ese punto es como clave. Y yo creo que también hay una inspiración muy particular y es cuando ya después de que yo hice la maestría, que yo enfrenté, digamos, como un segundo momento de mi práctica en la docencia, con el apoyo de algunos estudiantes, pues yo desarrollé en varios cursos y fue exitoso con algunos casos, como pedirle a los estudiantes que hicieran un diario en aquella época, 2009, 2010, 2011, estaban en apogeo de los blogs. Entonces, inspirado un poco como en ejercicios como el de David Fisher, por ejemplo, digamos, de escribir poco como desde las experiencias, desde la lectura,
no solo de texto, sino de la visualización de películas, ¿no? Eh, Autores que uno se encuentra después que son inspiradores en este sentido. Slavoj Žižek, ¿no? Que también es una persona, digamos, que referencia todo el tiempo literatura y películas para precisamente tratar de resolver algo clave y que a veces la universidad no nos da herramientas suficientes y es como bajar esa teorización al diálogo con la gente. Bueno, yo creo que el término no es bajar, es nivelar, poner al nivel de la gente, porque si no, el profesional en cualquier campo se queda hablando solo. Y eso también es comunicación, ¿sí? Incluso el reto de divulgar lo científico, de generar espacios de conversación sobre lo científico, ¿no? Eso es como clave. Entonces, creo que por ahí va la línea de lo que preguntabas. Bueno, entonces ahora sí, no sé qué tanto tú quieras hablarlo, porque quienes te conocemos, pues es como algo que nos parece absolutamente clave, que fue la etnografía que hiciste para hacer este libro, ¿no? El de Fumando Mañas, que es el que mencionaste ahorita. Eh, si nos quieres contar algo, a mí me gustaría que nos cuentes cómo pudiste ir alimentando también la idea a medida que avanzábamos en la maestría. Eh, y yo claramente creo que varias cosas de las que nos has contado pues llevaron a que tú hicieras un trabajo de campo también en los tiempos, terminaras, porque yo creo que eso es otro de los elementos que acompaña a muchas personas en la escritura de la tesis, ¿no? Que es la dificultad para escribir la tesis y empezar a quedarse, a colgarse, empieza a pasar el tiempo, como que la tesis empieza a ser un fantasma ahí más que otras cosas. A mí me parece pues muy linda la historia de lo que hiciste, pero digamos lo que nos quieras contar y un poco cómo terminas eh, publicando un libro. Sí, bueno, es una experiencia también muy íntima, ¿no? Es en el fondo una autoetnografía, porque involucra no solamente a mi familia, sino también mi experiencia encarnada como sujeto, como usuario de drogas y como investigador. En ese punto es como clave. Y pues para mí fue muy significativa también, pues porque de alguna manera me conectó con algo muy interesante, es como el pensamiento internacional, es decir, el problema de las drogas y de la violencia, no es un asunto nuestro de Colombia, digamos, como sociólogo muy formado en el tema de los violentólogos, de la sociología de la violencia, muy en el marco del conflicto armado, también con esa lectura de la perspectiva europea, ¿cierto? En cambio, con la antropología yo empiezo a descubrir el tema, o a entender, pero descubrir para mí o entender el tema de la violencia estructural, de la violencia cultural, ¿cierto? De unas formas silenciosas de violencia como la violencia familiar, el tema de las violencias de género. Y eso es bien, bien interesante. Entonces, yo llegué a Fumando Mañas accidentalmente, porque cuando yo realmente quería hacer una maestría en estudios culturales y otra vez por azares, por opciones, pues en ese año no, finalmente no se abrió la corte de estudios culturales, entonces me ofrecieron hacer la maestría en antropología. Y pues yo llegué con un proyecto de grado, pero tuve el problema, digámoslo, de que, digamos, desde siempre yo he pensado que el tema es teoría y práctica. Entonces yo trabajaba en un medio de comunicación y quería hacer un ejercicio etnográfico ahí, pero digamos no me renovaron el contrato en tanto supieron cuáles eran mis intereses. Yo quería hacer una etnografía sobre cómo el periodista construía la noticia sobre el conflicto político armado, ¿cierto? Y pues obviamente me cerraron del canal cuando yo expuse eso porque comprometía también como muchas asuntos. Entonces sentí que me quedaba como en el aire porque no tenía como ese espacio de reflexión y de práctica. Entonces tuve muchos problemas para reacomodarme y no perder el rumbo en la maestría. Entonces yo tenía, porque pues como ya lo había dicho, ya venía yo escribiendo y tenía unos apuntes, ya había desarrollado como unos intentos de escritura muy familiar. Digamos que esto va a ejemplificar lo que es mi metodología y que tiene que ver también como con la comunicación. Y es que
Obviamente escribo sobre lo que siento, lo que pienso, pues yo diría que eran unos intentos de poesía, unos apuntes. En la maestría yo veo que eso se puede llamar etnografía, etnografía surrealista, literatura etnográfica, y me acordaba de Pierre Bourdieu con la reflexividad sociológica. Entonces, como la escritura también es un escenario de reflexionar sobre el aprendizaje, el diario de campo tiene esa variedad también, digamos, se escribe para uno mismo, no necesariamente es el artista que publica para los otros, no es una escritura personal, no para uno, digamos así, como en términos de la edificación como persona. Pero hay un elemento clave allí y es que yo comienzo a compartir con mis interlocutores lo que escribo, porque no soy un etnógrafo que escribe al escondido, ¿cierto? Sino porque estoy ahí y sobre todo porque también en aras de la decolonización, digamos porque todos estos saberes científicos sociales están ligados al colonialismo, ya lo he dicho varias veces, pues nos hemos formado siguiendo las teorías europeas, ese tipo de cosas. Eh, mm, yo de todas maneras estaba tratando de ser muy claro, muy coherente y obviamente las universidades nos van exigiendo eso, el consentimiento informado, la gente sabe, debe saber quién lo está observando, los que está escribiendo sobre ellos. Entonces, finalmente, antes de yo entrar a la universidad a hacer la maestría, yo ya compartía con interlocutores mis notas de escritura, porque de manera autodidacta sí aventuré un primer libro. O sea, mi primer libro es el segundo que publico, el de Historias de Familia, que yo había estado en una recolección, recuerda lo que te dije ahorita, digamos, antes de ir a la universidad, entrevistando a la gente, haciendo que la gente hablara para el canal comunitario, y cuando termino el pregrado, pues yo hago eso con la familia, empiezo a visitar la familia, recupero unas historias, pero hay una historia en particular que yo no puedo desarrollar sino a través de un acercamiento que me pone a reflexionar también sobre eh, el problema que mucha gente le da a las etnografías de largo aliento. Con el profesor Jair también lo hemos discutido y con el compañero José Leonardo Cataño, digamos, en términos de también se pueden desarrollar etnografías rápidas. Pero yo de todas maneras haciendo ese primer ejercicio de historia de familia, hacía unas etnografías rápidas porque yo iba allá, tomaba un tinto, almorzaba, desayunaba y escribía unas historias. Obviamente estaban ligadas como a la interacción histórica con la familia, ¿no? Pero hacía cosas muy rápidas. Pero hubo una historia, estaba tomando café, hubo una historia que yo dije, no, aquí hay que ir muchas más veces, ¿no? Entonces allá no fue suficiente ir una vez, tuve que ir muchas veces, muchas veces. Y de eso escribía. Ellos me decían, venga, ¿y usted qué escribe? Y yo les mostraba y a ellos les gustaba y les daba risa. Pero nunca teorizamos sobre eso. Entonces, si iba a acabar el segundo semestre, yo necesitaba un proyecto y yo saqué esas notas y se las mostré como a la persona encargada y a él también le gustaron. Entonces, por ahí nos fuimos. Digamos, yo llegué allá con un material que no sabía que podría ser útil y pues otra vez le di Palmieri y lo que hice fue pulir. Y bueno, entonces resulté sacando primero mañas como una tesis, pero yo sí me propuse desde el principio que tuviera la forma o el estilo de un libro. Sí, yo no quería hacer una tesis, ya había tenido la experiencia de la tesis del pregrado, pues que era una tesis que nadie iba a leer, que iba a terminar por la guardada. Afortunadamente, pues esa primera tesis estuvo acompañada también por el tema audiovisual, que permitió que se moviera un poco. Pero esta sí definitivamente yo creo que también el aprendizaje de lo que era lo etnográfico tiene un desarrollo literario fundamental. Es decir, yo tengo el reto de equiparar la literatura y la poesía eh, con la reflexión teórica, sociológica, ¿no? Entonces, es eso. Eso es lo que pasa ahí. Y eso me acuerda de, bueno, acá hay una pregunta, pero quería decir antes, ¿sabes de qué? Ahora que tú lo hablas, yo creo que alguien que también fue muy importante en nuestro tránsito por la antropología fue César Abadía, precisamente. Y ahora que tú mencionas
Creo que ese concepto también de sufrimiento social y la línea que él manejaba, creo que fue también clave, ¿no? Yo, para varios de nosotros terminamos haciendo una tesis por ese camino, pero además de eso yo creo que valgo, o sea, me tomo este espacio para decir que creo que otra cosa que tuvo César, y es cuando uno se da cuenta del valor de ciertas profes o ciertos profes, es la gran persona que era y la posibilidad que tenía de hacer una clase en donde validaba a las personas que tenía enfrente, ¿no? O sea, una persona amable, generosa con lo que sabía, siempre estaba cogiendo, y yo creo que eso también en el ejercicio docente termina siendo pues una de estas reflexiones. Me gustó mucho y voy a, cuando terminemos, refiero otra vez a esa metáfora de lo tatuado en la piel, ¿no? Y yo creo que como eso de que eso es algo que seguramente no se aprende, pero sí es algo que uno va sintiendo, ¿no? Que hay, creo que ahí lo que César fue clave en ese paso nuestro. Vamos a hacer, precisamente en estos días, vamos a hacer una publicación en el Instagram de la asociación para que conozcan más el libro Hispano, en donde lo pueden encontrar. Se llama Fumando Mañas, construcción del sentido de la realidad social en contexto de ilegalidad, ¿vale? Ya les estaremos compartiendo y pues César nos contará. Regálame un segundo. Dice, ¿nos puedes compartir la experiencia de producción de conocimiento que tuvo con C. Traven? ¿Tú lo mencionaste? Bueno, no, pues como te decía ahorita, eh, he hecho un ejercicio también, pero muy introspectivo de escritura, de, de una escritura más como, digamos, no me atrevería a decir que son algún género en particular, pero tampoco es una autobiografía. Sí hay algunas cosas como de las viñetas etnográficas, hay cosas que sigo viendo y que me impactan y que las escribo o que me las imagino como en una película, eh, o, o lo que la gente me cuenta, ¿no? Entonces, es un asunto que aprendí también terminando mi pregrado, con una experiencia muy significativa para mí. Digamos, mi primer trabajo como sociólogo fue una película que se llama Miren las cosas Palenque, codirigida con Germán Arango, y allí también nos enseñaron a escribir y a leer, pero sobre todo el tema de la escritura. Entonces, como una escritura muy libre. Entonces, como yo sigo creyendo en las libretas, en las notas, entonces lo que yo he hecho es seguir como tomando nota muy ligeramente de algunas cosas y luego las voy como acomodando, voy escribiendo de alguna forma y trato de mantener como algo que se puede ver en el primer libro, que es el segundo que se publica, que es el de historia de familia. Digamos, son pequeñas narraciones, pero donde intento no necesariamente generar una reflexión, sino como que quede la impronta allí de lo sociológico, que es también como las interacciones, yo diría con un poco como en la perspectiva de la socióloga boliviana Silvia Rivera, el tema, digámoslo así, de la conversación con la gente, ¿no? Una verdadera, una conversación viva. Yo trato que en el ejercicio de escritura se conserve eso, ¿no? Como que yo estaba hablando con alguien y me contó esto, o yo estaba con alguien y me pasó esto, ¿cierto? No tanto como desde la elaboración de la ficción, de inventarme algo, sino retrotraer cosas de la realidad que estoy viviendo y ponerlas allí. De pronto la ficción viene en términos de ir adaptando algunas frases, puliendo, etcétera. Eso es como clave. Eh, pero creo que eso también en algunos contextos, por ejemplo, uno de los grandes retos para mí en términos de escritura fueron los 2 años en la unidad para las víctimas, también de muchísimo aprendizaje. Pues, y para mí fue muy significativo desde la perspectiva sociológica lograr un par de textos, uno donde yo veía el trabajo de las mujeres profesionales en la unidad atendiendo víctimas
y otro precisamente como comprendiendo toda la dinámica o toda la lógica perversa detrás de la atención a las víctimas, en particular lo que tenía que ver con la reparación en Vera, ¿no? Que es un asunto histórico, digamos que el Estado no lo ha podido resolver en los veintitantos años que tiene la ley de víctimas y la unidad como tal, pero porque de pronto también hemos perdido de vista, y esto se lo aporta a uno la formación sociológica y también las búsquedas en términos de lo histórico, y ahorita hablábamos de la violencia estructural, y pues los Embera están aquí antes que todos nosotros, eh, y pues también hemos perdido de vista esas lógicas que nos atraviesan, cómo históricamente los indígenas han terminado viendo terreno ante la población blanca. Hoy en día lo puedo ver en mi trabajo en el Ministerio de Minas. He tenido un papel muy significativo nuevamente con indígenas. Lo había dicho en la Comisión de la Verdad, pero acá hay que comprender bien cómo hay unas lógicas que hacen que puedan territorios o ver afectadas sus prácticas rituales y cotidianas como el río, ¿no? Pues yo en la Comisión de la Verdad lo veía siempre ligado al uso de las armas, política, pero acá también aprender esas lógicas del capital extractivista y caníbal, ¿cierto? Porque la explotación minera de alguna manera los afecta, los hace moverse, y eso ha sido desde siempre, ¿cierto? Desde que llegaron los europeos a estos terrenos, pues han estado buscando el oro, hoy pueden estar buscando otros minerales, pero siempre están atravesadas estas comunidades vulnerables. Y bueno, y ha sido también en el caso de la minería como una práctica de subsistencia para muchas comunidades ancestrales, como las comunidades negras. Entonces, bueno, creo que eso es como clave. Yo aprovecharía incluso para pensar que este ejercicio sociológico, digamos, al que he tenido la oportunidad de estas experiencias, me permite acercarnos un poco como a esta perspectiva de, digamos, y era lo que hacía también con Pasolini y Medellín, digamos, del conocimiento desde las márgenes, ¿cierto? Eso lo comprendí también con un amigo, no sé si tú te acuerdas de Antonio, con el que estuvimos en la maestría. Antonio yo me lo encontré para las víctimas, y Antonio era creo que era un antropólogo también, que estaba haciendo la maestría, y aún tiene un programa de jazz en la universidad distrital, en la emisora, ¿no? Y Antonio veía eso, y qué nota, es decir, ustedes ven el mundo desde la marginación, desde la marginalización y todo, ¿no? Incluso una respuesta política a esto tan violento de mirarnos, que era un poco como lo que teníamos como lógica en Pasolini y en Medellín, y era como que desde el barrio nos miráramos nosotros y que no subieran los periodistas o los antropólogos a vernos, aunque después terminamos siendo un poco como ellos. Ejemplo, y ahí también es importante el aprendizaje de Fassborda, digamos, cómo de todas formas, y con cámara o no, escribiendo o no, en la Comisión de la Verdad, en el Ministerio de Minas, pues es seguir pensando cómo uno trabaja con la gente, no sobre la gente, ¿cierto? No puedo decir enteramente trabajar para la gente, digamos, trabajar en el Estado es estar como en una cuerda floja también, ¿no? Digamos, hasta dónde cumplo mi contrato, el rigor de mi labor como funcionario, y hasta dónde estoy con las comunidades también de alguna manera. Es un asunto bien interesante de equilibrio, de equilibrista, Ujú. pero que es básico también desde la perspectiva de la reflexión. ¿Cómo puedo hacer esto distinto para que realmente incluso el aparato del que hago parte de alguna forma funcione, por lo menos por donde voy yo, ¿no? O que haga algo por las gentes, ¿no? Con Philippe Bourgois, que es uno de los lectores de mi texto y es el que prologa Fernando Mañas, pues él decía, no perdamos de vista que la gente sigue siendo crucificada, es decir, escribimos sobre la gente, pero ellos siguen allá en la funda, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado también con los indígenas, toda la vida, incluso con el desarrollo del indigenismo, pues de la antropología colombiana, es decir,
tanto se ha escrito sobre los indígenas, pero esto no se ha podido resolver. Y yo vi que en la unidad pues había un intento del Estado, pero también es difícil, ¿no? Creo que lo que me llamó la atención de hablar en este espacio es precisamente como pensar en esas posibilidades de articulación entre la academia, la comunidad, el Estado, ¿no? Y no desde una perspectiva reformista, sino precisamente como de la integrabilidad, ¿no? Y yo creo que un poco lo que trato de plantear detrás del activismo y del tallerismo es como eso, generar unos espacios donde incluso esté el Estado, donde estén las comunidades, donde estén los teóricos, los sabedores, ¿cierto? Y donde lo que estemos hablando tiene que ver como con la transformación, no sencillamente quedarnos en el diálogo, sino de construir colectivamente. Eso es lo que yo he venido haciendo desde muy joven con la Corporación Picacho con Futuro, con INI, incluso en las universidades, ¿cierto? Tratar de acomodarnos en otro espacio, un poco como el aprendizaje de los indígenas, compartamos la palabra, hagamos un círculo, romper como con esas dinámicas coloniales del saber también y tratar de que nos sirva a nosotros como personas, ¿cierto? Yo creo que eso es como clave. Mm, Incluso pues quería decir antes de que se acabara, digamos que aún en mi ejercicio en el Ministerio de Minas lo he practicado. Tuve una experiencia profundamente bonita hace unos 3 meses con unos mineros que estaban en paro de la zona de Segovia, de Remedios, pero luego nos conectamos con gente de los distintos distritos mineros y de una manera colaborativa allí, como la vieja usanza en Pasolini en Medellín, construimos colectivamente una estrategia de comunicación que ellos mismos habían identificado. Este punto es clave, digamos, aunque uno en la universidad aprende a formular problemas, qué chévere cuando la comunidad es capaz también de formular su problema y poder identificar, usted me puede ayudar en esto, porque creo que eso es clave, digamos, las comunidades a veces también se sienten que les ha sido extraído un conocimiento y no les ha dejado nada a cambio. Entonces, para mí esto es como clave, esa posibilidad. Entonces, con los mineros, ellos fueron los que encontraron el problema, incluso lo habían colocado dentro de uno de los puntos de su pliego, digamos, con una estrategia de comunicación para cuestionar esa en la que incluso estaban contribuyendo los medios masivos de comunicación. Entonces, todo lo que hicimos en términos de mensajes, de redes, e incluso pensar el capítulo de un encuentro con periodistas en términos de tratar de hablar, de venga, yo soy un minero informal, pero yo no estoy contaminando, o yo no soy depredador del medio ambiente. Esos espacios se construyeron con ellos e incluso encontramos los términos adecuados desde su propia perspectiva. No era ni siquiera en el lenguaje institucional del ministerio, sino también llegar a unos acuerdos frente a cómo llamamos las cosas. Muy en línea también de algo que ha venido haciendo este ministerio durante este gobierno y es la única vez que ha pasado, digamos, una consulta previa para una política pública, en este caso en el campo minero. Entonces, también como replicando eso, me parece muy significativo no perder de vista pues, que en este gobierno hay mucha gente que viene del sector del activismo social y quizás esas cosas las hemos aprendido allí, la necesidad de hacer asambleas, la necesidad de hacer reuniones. Y eso es lo que yo teorizo en mi tesis doctoral. Yo hago una tesis sobre la comunicación comunitaria para la construcción de la paz y en el centro lo que está es la comunicación, conversación. Por eso voy a la Comisión de la Verdad, para conversar con diferentes públicos cuando empezamos a devolver el informe, que también me encantaba porque eso fue lo que yo hice con mis notas de campo y con mi tesis, devolverle a la gente el libro. Mira, eso fue lo que publicamos, ¿no es cierto? Quizás te haya contado la anécdota de que en la Casa de Luz, durante mucho tiempo, pues en el atril donde tenían la Biblia, ellos pusieron la tesis, ¿no? Este es el libro de la casa. Entonces, un poco como desde ahí es significativo esto, digamos, es un tema de hacerlo con la gente, digamos, de poner tu saber al servicio de otros y ver también cómo truequeamos, ¿no? Eso también lo aprendí en los primeros años de sociología, habían
algunos amigos que llevaban a cabo esa construcción de comunidades de trueque y era bastante significativo. Desde allí yo creo que fue clave comenzar a construir una serie de saberes también que van en contra como de realmente lo que debemos hacer desde la sociología y las ciencias sociales y es construir comunidad. Y hay una serie de dinámicas que nos construyen, neoliberales, capitalistas, que solo buscan la destrucción de lo colectivo, de lo comunitario. Y una forma de resistencia y un accionar político nuestro es precisamente ir en contra de eso, crear colectivos, crear grupos, de grupos de investigación, grupos de amigos, hasta el trabajo con las comunidades, promover incluso que las comunidades investiguen, escriban, intercambiar con ellos notas, no solamente definiciones de preguntas, ¿cierto? Socializar la escritura, involucrarlos en la escritura. Eso también, tú que mencionabas la importancia de los profesores, yo de todas maneras no solamente a Abadía le debo mucho y un gran reconocimiento para él, sino sobre todo a Joan Rapaport, que con ella también aprendimos esto de los escenarios metodológicos, el trabajo que hacía con los del CRIC, el valor que la antropología norteamericana encontraba en la antropología colombiana precisamente de construir con los saberes ancestrales, ¿no? Yo creo que ese es otro punto clave con Silvia Rivera y es que el saber subalterno lo tenemos que poner al centro, ¿cierto? No es uno más, ¿cierto? Es porque todo el tiempo hemos tenido al centro la teorización, la conceptualización, que casi siempre es europea o noratlántica, y hay que poner allí, y esto es un aprendizaje de Franz Borda también cuando nos dice que nuestros filósofos están pescando, están cultivando, ¿no? Otra vez pensar que son estas historias desde nuestros ancestros las que nos hacen y que quizás eso es también lo que determina los fenómenos que a veces no podemos comprender, como el ir y venir de los Emberá. Bueno, mencionaste lo último que te iba a preguntar, que precisamente es, bueno, la profesora Joan hace el prólogo también de tu segundo libro, Historias de familia, etnografía delirante sobre el amor, la violencia y las drogas. Ambos son la editorial de la Universidad del Rosario, ¿no? La colección Textos de Ciencias Humanas. Precisamente, bueno, primero decirte que como tienes una producción en varios sentidos. De hecho, has mencionado también a Pasolini en Medellín, que fue una de tus experiencias, y allí pues eso también pueden encontrar en YouTube varias de las producciones, estuvieron y han estado pues sociólogos, sociólogas, antropólogos, para quienes también se quieran acercar, pero hemos estado pensando en la asociación en hacer también unas publicaciones sobre unos textos, ¿sí? En particular. Entonces, precisamente te va a contactar uno de las personas que nos va a apoyar en esto y vamos a empezar con tus libros, ¿listo? Con tus dos libros a escribir una pequeña cosita, una reseña. Me parece muy chévere que el ejercicio pueda ser entre nosotras. Y mi última pregunta, mi penúltima pregunta es, a mi modo de ver, otra vez, pues tú siempre has sido un estudiante excelente, ¿no? O sea, tú resaltas en esos espacios, lógicamente, por todas las posibilidades críticas que tienes, que tanto ha significado para tu avance y estas posibilidades, tanto laborales en un campo o en el otro, tu relación con los profesores y profesoras, precisamente. Yo tenía en mi cabeza a la profesora Joan, recuerdo mucho la entrevista que le hicieron también con Nicolás, pero quería como que me contaras un poco porque ha sido cercano, ¿no? Cercano, por ejemplo, esto del profesor Philippe Bourgois, es decir, creo que esos talentos también han estado allí, pero no sé cómo eso que representa o si le ves como un sentido, pues una valoración allí. Sí, yo siempre he sido muy crítico con la condición de profe, ¿no? A mí, de todas maneras, me parece que es muy complicado porque los profes llevan todo este aparataje de dominación que creen que todos los demás son aprendices. Entonces, eh, me he conectado desde muy temprano con los profes y yo creo que eso también ha sido un aprendizaje para practicarlo en los espacios de los talleres, y es cuando no nivelamos u horizontalizamos las relaciones, las dialectizamos, y vivir como el conflicto de otra manera, es como acercarnos de otras maneras.
Eh, y yo creo que es ahí clave como las experiencias de vida. Yo recuerdo mucho de mi pregrado a Sí, Fabio Betancourt, y un profesor que también escribía y que de alguna manera pues es el primero que me invita a pensar la rumba. No solamente rumbeábamos, sino que era, y de hecho él escribía sobre su teología de la cultura, y hace libros y escribe artículos sobre salsa, sobre el porro en Medellín, y ese fue un acercamiento como clave para mí, ir a las fiestas de su casa, donde él ponía LPs, donde había trago, había marihuana, pero eran unos espacios, digamos, de aprendizaje de vida distintos que se salían del aula y que también alimentaban la práctica del aula. Y allí también, cosas también del otro lado bastante serias, bastante disciplinadas. Recuerdo mucho a la profesora Beatriz Vélez, digamos que es la primera feminista con la que yo me encuentro en la vida y que nos enseña también a pensar la sociología y el cuerpo, ¿no? Y la pedagogía. Y yo creo que es como de las profesoras más hermosas que yo he tenido en la vida, no solo físicamente, sino espiritualmente, del aprendizaje. Y tuve la oportunidad de trabajar con ella en investigaciones en el pregrado, con ella, cuando estaba pensando el fútbol y las mujeres que, que practican el fútbol, el tema de la sociología del cuerpo, y eso para mí fue muy, muy especial. También hablábamos de la sociología del amor, eh, eso para mí fue como clave. En la maestría, pues obviamente ya lo mencionaste, el profesor César Abadía, la profesora Joan Rapaport, y pues en el doctorado yo valoraría a dos personas. Toby Miller, que es un profe que desde el principio pues nos conectamos, y es quien me enseña a Foucault. Yo leo realmente y seriamente y profundamente a Foucault en mi doctorado con Toby Miller, y pues es un gran impulsor también de mi ejercicio de escritura en el marco de papers, de escritura científica. Y al profesor Jair Vega, quien nunca ha sido mi profesor, pero que digamos que la universidad también implicaba mi participación, digamos, en espacios de investigación y pues en todos los escenarios, incluso en la vida. Jair Vega pues es un maestro, y ya lo conocía desde sus acercamientos a Pasolini en Medellín, precisamente como investigador del fenómeno que éramos. Entonces, no, pues ese ha sido otro profe que me ha marcado profundamente, digámoslo así, en el marco, digámoslo, de la experiencia de vida, de esta sociología que se lleva en el cuerpo, pero también, digamos, en esta conexión también que te dije que veía muy teórica al principio, pero que es muy práctica desde que trabajo con él seriamente y por fuera de Pasolini en el marco de la investigación en comunicación, ¿no? Y la comunicación, digamos, en su lectura, digamos, latinoamericana, mmm, en el campo específico del cambio social, de comportamiento, y pues el profe es sociólogo también. Entonces nos hemos encontrado mucho en esos espacios, como compartiendo inquietudes, metodologías, saberes, gustos, y creo que no podría pasar desapercibido la experiencia también con compañeros y compañeras. En el caso de la maestría, pues tú, obviamente Nicolás, pues que fue nuestro maestro también entre compañeros. En el caso del doctorado, pues sí, también tuve unos encuentros particulares con algunos amigos. Eso es como clave, yo creo que eh, pensar precisamente sociológicamente como lo que tiene que ver con la sociabilidad, conversar, y pensar que esos espacios también son de aprendizajes, ¿no? Por lo menos entender cómo el otro ve el mundo, o tratar, digamos, de salirme desde mi comodidad y tratar de entender la incomodidad del otro. vale. Vamos a cerrar con, bueno, igual si después quieres decir algo más, pero mi última pregunta mejor es, ¿qué le ha dado la sociología a tu vida? No, yo creo que principalmente la posibilidad de hacer un ejercicio crítico, reflexivo y situado, ¿sí? A veces no me siento tan situado en términos de que, bueno, pues igual uno se siente a veces perdido, como que no es por ahí, o no era para acá donde yo venía, pero por lo menos eso es importante. Y eso es lo que yo te decía ahorita, digamos, y incluso en términos de la sociología, pues de pronto hay muchos psicólogos
que pueden autodiagnosticarse, pero yo creo que sociológicamente también sería clave no perder de vista como el lugar en el que estamos, ¿no? El enclave del que hacemos parte, volviendo al sociólogo Alonso Buitrago, digámoslo así, su lugar en la familia. Yo creo que esto me ha dado un poco de conciencia. Y también me ha fortalecido en términos de entender, digamos, como con otras personas lo que me preocupa, digamos, no estoy tan mal si solo yo me lo pregunto, o quizás los libros me ayudan a tener un poco de certezas, como en el pasado, pues, al ser humano la certeza se le daban los mitos o los cuentos, aquí pues de pronto es la literatura científica o la literatura misma, pues que es tan importante para aprender. Eh, y la última clave, yo creo que es importante para los científicos sociales siempre leer poesía. Creo que hay una sensibilidad que no podemos perder de vista, ¿no? Porque a veces no sabemos mediar entre esto de la objetividad, la subjetividad. Yo he tenido problemas con mi escritura por eso. Para muchas personas la subjetividad le resta Mm. rigor y felicidad al trabajo y creo que no. Por supuesto hay que saberlo balancear y tampoco me preocupa si entonces mi escritura no es antropológica sino literaria, porque de alguna forma, como empecé diciendo, soy comunicador en el fondo, un comunicador popular donde creo que lo ideal es poder como comunicar, pero una comunicación en la perspectiva de que plum, haga que otros hablen, ¿no? Cierro con esa nota, digamos, de lo que hice en mi tesis doctoral, que fue muy bonito. Para mí fue significativo, quizás no para muchos colombianos, digamos, lo que pasó con el plebiscito. Porque yo quería hacer una tesis sobre las 20 emisoras de las FARC, pero con el plebiscito esas 20 ya no eran de las FARC, sino que ocurrió algo fantástico y también tenían que ser de las víctimas y también tenían que ser de las organizaciones comunitarias y también tenían que ser de grupos, de personas. Y entonces yo empecé a hacer un laboratorio con la gente de Pondores y montamos una radio web usando canales de WhatsApp y logramos un espacio de comunicación donde habían víctimas, habían firmantes de paz, estaba la universidad, había un grupo de amigos de la biblioteca, había policías que estaban participando y eso pues vuelve y me acerca a la sociología, ¿no? Básicamente a un sociólogo de los últimos, hoy es Jean-Paul Leherach, en el marco también de los procesos de paz, que es un sociólogo comprometido con los estudios de paz y esa fue como mi guía sociológica en mi trabajo doctoral en la comunicación, estudiar esos espacios de reunión, las asambleas, el diálogo, que es tan importante en las comunidades y que tiene que ser como el motor realmente de avance y evolución de lo social, ¿no? Esto no puede ser impuesto, no necesitamos profes o funcionarios que vayan al terreno en paracaídas y que les lleve fórmulas a la gente, no. Necesitamos profesores, profesoras, activistas, también funcionarios, contratistas, personas que estén pensando en la realidad social, dispuestos a resolver eso con la gente, ¿no? Como estar más bien preparados a hablar, a escuchar, a conversar, pero aquí no hay varitas mágicas, uno no puede llegar, eso es violento, es decir, y eso también lo aprendí en Pasolini, porque a todas partes nosotros llegábamos a decirle a la gente que íbamos a hacer una película, pero no llevábamos la cámara hasta que la gente dijera, hey, ustedes no quieren hacer la película, traiga pues la cámara. Porque si tú llegas de entrada con la cámara, también eso es un choque, es un acto de violencia, o sea, tú no has pedido permiso, si puedes encuadrar, si puedes hacer una toma, desconoces las lógicas de poder que están allí, si alguien que no estás viendo se molesta porque estás grabando, miles de cosas, ¿no? Pero también es clave como romper ese extractivismo y bueno, traiga pues la cámara y puedo hacer la cámara yo. Entonces, son como esos elementos muy, muy importantes y yo creo pues que eso es también como parte de lo que uno tiene para ofrecer, ¿no? Creo. Vale. ¿Tu podcast está en Spotify? ¿En dónde es? Bueno, es un podcast colectivo, no es mi podcast, es un podcast de un grupo de amigues, se ha venido consolidando en los últimos años, siempre hemos tenido diferentes voces
algunas van, algunas vienen, otras se han quedado. Surgió en la pandemia en homenaje a un amigo poeta muy importante en nuestra formación también en la calle con Pasolini en Medellín, que es Diego Gómez, un antropólogo, poeta que nos ha enseñado muchísimo, incluso a coger la cámara, que en la pandemia sufrió un atentado, estuvo a punto de Mm, morir. Entonces, pues, mm, sí. como no podíamos ir a verlo, pues se nos ocurrió reunir voces de los amigos y mandarle un audio al WhatsApp, pero para juntar esas voces, pues había que ir a un programa, bajar tiempo, organizarlas, de pronto ponerle un par de canciones. Poco como en ese momento de convalecencia, creamos ese espacio para él. Pero nos amañamos dos, tres y se fueron sumando otros cuatro, cinco y así. Y bueno, en las últimas dos temporadas hemos venido haciendo un ejercicio también muy significativo eh, con las compañeras del Mal Rebaño en El Buen Pastor y también pues con el Parche de Amigos, hablando también de cosas superfluas, pero el diálogo es eso, ¿no? Yo creo que lo más importante es hablar. Creo que eh, una de nuestras peores épocas como nación, como sociedad, fue pues cuando tuvimos un líder que nos dijo que el diálogo era de débiles. En realidad el diálogo nos hace como sociedad. Ya lo decía ahorita que sociológicamente Lumác está planteando precisamente como la sociedad surge o lo social surge de la comunicación, de la interacción. Si no nos comunicamos, pues estamos destinados a morir, ¿no? Necesitamos también establecer redes con los demás y ojalá redes no solamente tecnologizadas, sino reales y, y físicas, ¿no? Sí, bueno, no. Creo que esto era mucho de lo que yo quería. Me parece que este era un espacio también en el que creo que era evidente para mucho de eso que sirve la sociología, ¿no? Tú lo dijiste al inicio y creo que es esto de cómo podemos tener como ese tatuaje seguramente, desde ahí ver muchas, y si no todas las posibilidades del mundo. Y creo que tú eras una persona central para mostrar eso. Y gracias, igual gracias a ti por también siempre por tu generosidad con todo lo que sabes. Creo que eso es algo que hace siempre que uno conversa contigo y en espacios como estos. Yo ya lo he dicho particularmente, puedo decir, tú creo que eres una de las personas más inteligentes que yo conozco. Entonces, muchas gracias. Gracias por haber compartido. Creo que esto es muy chévere porque es darles esa perspectiva de todo lo que se puede hacer en la sociología, de cómo vamos abriendo espacios, siempre podemos hacer otras cosas y tú tienes también esta experiencia en diferentes escenarios, en lo público, en las ONGs, con las comunidades, en otros espacios, bueno, en la docencia, en la academia, entonces creo que fue más que perfecto. Te agradecemos un montón, de verdad, y vamos a hacer también esas publicaciones sobre lo que has escrito, creo que vale mucho la pena resaltar todo esto del ejercicio en autodidacta, que es una cosa que me parecía también clave que sigamos mostrando ahora con todo este auge de las redes y del chat GPT y demás, como vamos perdiendo el hábito lector. Entonces, como que todo esto, ¿no? Dímelo. Sí, solo para cerrar, como que no perdamos de vista, no hay necesidad de hacerlo para otras personas y volver a pensar en Alonso, ¿no? Yo creo que Sí, sí, para uno mismo. y si la sociología nos permite también ser mejores ciudadanos, mejores personas, eso es sí, muy significativo, es decir, el horizonte no es volvernos un escritor o ser tan famoso como Falso o como otros, pues no hay necesidad de eso, ¿no? Yo creo que incluso en el círculo comunitario, familiar, chévere, ¿no? Si eso puede lograrse también, ¿no? O en estas pequeñas victorias, como es el trabajo, digamos, del que hablé ahorita, con los mineros de Remedios o con la gente que estoy conociendo ahorita nuevamente en torno al monitoreo participativo y comunitario, digámoslo así, de los impactos de la vida. Chévere, chévere, yo creo que con que uno pueda compartir con las personas, ¿no? Yo creo que
la metodología, me acuerdo que la metodología deben tener un nombre, pues yo creo que lo mío es una metodología de intervención social muy, muy sensible, muy humana, y esa es la invitación para todos, ¿cierto? Cero instrumentalización, cero activismo, tratar de cosas, ¿no? Y cosas también para la experiencia de vida. Y sabes, creo también que con todo lo que hemos hablado, yo creo que lo he dicho en varios momentos y lo he dicho en la sesión, y es que muchas veces usamos, o casi todas, la sociología para pensar el mundo, ¿no? Para pensar un montón de elementos, y yo acá también hay una invitación para pensar la sociología misma. Y creo que la asociación es un muy buen elemento para eso, ¿no? Pensar la sociología en Colombia, lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo apoyamos también, por qué nos distanciamos, porque quizá quienes prefieren siempre esa que viene, ¿no? De esos otros lugares mal llamados el norte, y que también se van apropiando de otros elementos, y que sí me he dado cuenta enormemente es acá en la asociación. O sea, sí hay un ejercicio de las sociologías de lo político que nos está sacando de la sociología misma, ¿no? Que nos lleva a repetir, nos lleva a desaparecerla también en el marco de otros escenarios, que pues evidentemente lo interdisciplinario y demás está allí, pero creo que también en muchos hay esa intención de diluirla, ¿no? Y en las universidades también se nota un montón, y como que son reflexiones que si no nos centramos políticamente también las podemos perder. Entonces, Yo reflexionaría sobre esto último, invitando también a desdisciplinarizarla. Yo creo que la práctica no puede ser solamente disciplinar. Sería muy bueno, yo creo que no solamente somos sujetos susceptibles de hacernos psicoanálisis, yo creo que incluso el saber sociológico puede ayudarnos a socioanalizarnos individual, colectivamente, la interacción incluso con lo no humano, para tratar de construir un mundo mejor. Yo creo que es eso, lo que nos equipara a los sabedores de los pueblos ancestrales, de los pueblos étnicos, es que el saber que tenemos tiene que ser, es en tanto, es tal en tanto realmente tiene aplicabilidad en lo inmediato. O sea, yo sé algo y ese algo nos ayuda a resolver estos problemas, ¿no? Creo que esa sociología también debe estar enfocada hacia eso. No solamente es el problema de la violencia en Colombia, es el problema de la violencia que yo encarno también, o que yo también promuevo, o de la que yo soy víctima, pero yo también participo en eso. Es decir, que te decía, los Embera, incluso el Estado cree que es una responsabilidad de alguna oficina del Estado, no es del Estado completo, ¿no? Pero perdemos de vista que como ciudadanos hacemos parte del Estado, luego también es una responsabilidad nuestra. Y es deprimente ver cómo la gente se tira ese problema como si fuera una pelota y allá, aprovechando que los Embera son eso, nómadas que se mueven, ¿cierto? Y replicamos la violencia sobre ellos en esa perspectiva. Entonces, sí, yo creo que también sería bueno un socioanálisis, que esta sociología, como en el caso de Alonso Buitrago, nos permitiera también comprender que nosotros somos parte del problema y que en esa medida pues tenemos que ser parte de la solución. Simmel nos enseña esto cuando pensaba la sociología urbana. Simmel quizás es el primer sociólogo que nos está diciendo lo básico, el conflicto existe, tramitémoslo, o sea, no nos tenemos que matar. Por eso creo que el gran aprendizaje que tenemos que fortalecer es hablar, es dialogar. Después de que nos dijeron que el diálogo era débil, tenemos que decir, no, el diálogo es lo que realmente nos hace gigantes, porque sumamos palabras, como una nube de palabras, ¿no? Ayer estaba en una reunión con unos líderes campesinos de diferentes regiones del país, hicieron un ejercicio bacanísimo porque todos estábamos virtualmente y la gente empezó a responder unas preguntas y proyectaron la nube de palabras. Eso es, creo que por ahí es gráficamente, así es que podemos resolver este problema en el país, una nube donde quepan todas las palabras, ¿cierto? Y donde a ninguna la censuren o la silencien. bueno, lindo, gracias todo lo que hemos compartido, me parece lindo, además de importante, además de valioso. Y muchas gracias a ti por este tiempo, y te esperamos en la asociación siempre. Vale, gracias, saludos para todos y
por seguirnos. Vale, gracias también, sí, a quienes han estado acá. Y a medida que hablamos, siguen llegando más personas a la asociación. Eso es lo que buscamos y lo que agradecemos. Chao.